Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Un cálido saludo en los albores de la primavera. Qué notorio está el cambio de clima. Así que allí donde están disfrutando de más calor todavía, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba ya cambió de clima, y la Llacta, que además ha estado de fiesta con la primavera presente. Chuquisaca, Tarija, La Paz, Oruro y Potosí. Bienvenidos. Bueno, quiero comentarles que estos días hemos conocido unos casos, varios casos de negligencia médica o mala praxis médica. Y ha puesto sobre el debate, en el debate público, en la opinión pública, se ha vuelto a poner este tema en discusión. Pero de una manera que a nosotros nos parece no justa ni en la medida en que debería ser puesto este debate. Es decir, se lo ha politizado o se lo ha convertido, por otro lado, en un tema quizá privado, que debería ser solucionado en forma privada. Este tema de la negligencia médica, de la mala praxis médica, es un tema de interés social y de salud pública. Y es así como queremos tratarlo en este programa. Para eso hemos invitado a don David Inca. Bienvenido, muchas gracias. Es representante de la Asociación de Víctimas de la Mala Praxis Médica. Gracias por acudir a la invitación. Más bien yo le agradecido y compartir en este foro con las dignas personalidades, usted también, así que hablar sobre este tema que en algunos momentos ha causado dolores personales como también de nuestros hermanos y hermanas, pero estamos para eso. Y reitero el agradecimiento de estar aquí y compartir este foro. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento también a don Guillermo, al doctor Guillermo Cuentas Yáñez, exministro de Salud. Bienvenido y muchísimas gracias. Muy buenas noches, señora Saoma, gracias por la invitación. Y bueno, está con nosotros don Alfonso Tenorio, es médico, es internista, epidemiólogo, además ha hecho radio, nos cuenta sobre temas de salud, por supuesto, y es representante de la OPS-OMS en este momento en el tema es coordinador de la unidad de epidemiología de la Organización Panamericana, Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti. Bueno, quiero comenzar preguntando a don David Inca, ¿cuál es el planteamiento de la Asociación de Víctimas de la Mala Praxis o Negligencia Médica? ¿Cuál es el planteamiento que tiene? Bueno, entendemos que el tema es integral, no va a solucionarse entre el paciente versus el médico en un conflicto que pueda llegar a ser jurídico. Es en donde este conflicto tiene que ser solucionado desde la estructura nacional, departamental, municipal, y también tiene que haber el conocimiento de las normativas que hay relacionadas a lo que es la atención médica, el tratamiento clínico. Muchas veces la falta de este conocimiento hace que ya sea cause por la no aplicación de los protocolos médicos una atención adecuada, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es justamente la socialización, la información de estos documentos que involucran derechos y obligaciones de las dos partes, ¿no? Entendemos que no son todos los médicos los que cometen negligencia médica, son algunos, y esos algunos hacen quedar mal a todo un cuerpo de personas que se han profesionalizado para atender la salud. Entonces, la propuesta nuestra justamente, si bien hay estos hechos que laceran el sentimiento humano, el sentimiento personal de cada uno, entonces hemos planteado en alguna medida que sea regulada. Hay normativas que regulan, pero el hecho es que no se llega a operativizar como debería hacerse, ¿sí? En su momento nosotros, el 2011, hemos presentado un proyecto de ley sobre
sobre la sanción en el tema de la solidaridad y daño civil hacia las personas. No nos hemos metido en el tema de penal, porque eso era un poquito más complicado, pero lo hemos presentado. Lamentablemente ha quedado, digamos, truncado por temas de orden legislativo y decisión, aunque decisión política, pero en este caso seguimos en el trabajo, seguimos reclamando, y el hecho que más ha lastimado a la sociedad boliviana ha sido el tema del niño Sebastián, pero son muchos temas más allá de ello, son muchos casos muy más atrás que ha juntado a las víctimas, no de una forma, digamos, preparada, sino espontánea. ¿Desde cuándo existe la asociación? La asociación existe a partir del año 2010 para adelante, justamente porque varias mamás se han encontrado en estrados judiciales, en el mismo juzgado, con el mismo médico, la misma médica, por decir, sobre semejantes casos, y es así que se van reuniendo y aparece la idea de reunirse para, como decir, las víctimas nos juntaremos y pechearemos para lo que estamos, ¿no? Entonces, ahí también ha servido de una forma de terapia. Perfecto. Porque entre las hermanas, mis compañeras, es decir, se han reunido y juntamente en una casa de una de ellas se reunían, lloraban, es decir, se alentaban. Entonces ha sido una terapia de grupo en el cual poco a poco se han ido engranando y también han ido aprendiendo todo lo que es la justicia, ¿sí? Entonces eso ha sido producto de, digamos, de este acto que no es bien recibido en principio, pero después ya poco a poco se ha ido trabajando, y lo que usted decía, no sirve de nada ir y gritar si no hay propuestas concretas para el cambio, ya sea de la misma institución que no quiere cambiar o de la misma institución del Estado que no hace lo que debería hacer en su momento. Entonces, ya sea por omisión o por comisión, nosotros hemos exigido ese hecho de que haya en algún momento una solución de parte del Estado, pero también en este caso de los médicos, que puedan apoyarnos conjuntamente para solucionar este tema. Perfecto. Sabemos que podemos afectar el sentimiento de algún médico, pero también entendemos que el sentimiento de otras personas que han afectado también son agredidas. Entonces, en ese sentido es la propuesta, el debate que hemos planteado desde aquella vez hasta la fecha. Muchas gracias. Doctor Cuentas, usted ha sido ministro de Salud. ¿Cuál es su experiencia respecto a este tema? ¿Usted cree que se ha incrementado? ¿Ahora sale a la luz? ¿Siempre ha existido el problema? Buenas noches a todos los televidentes de este programa. El tema de la mala praxis o las sanciones que se puedan brindar al profesional que ejercita un acto médico viene desde la antigua Mesopotamia, o sea que no es algo nuevo. Y en Bolivia ya en el siglo XIX existían el protomedicato médico que trataba de regular la relación médico-paciente. Lo que ha sucedido en los últimos años es que se ha incrementado primero el intento de judicializar el tema de la mala praxis. El Código Penal, que se intentó promulgar y que luego fue abrogado, planteaba, digamos, sanciones eminentemente penales. Yo creo que es el punto de llegada. Creo que el objetivo central cuando uno se plantea el tema de mala praxis es que primero es parte de una institucionalidad de un sistema de salud. En Bolivia el sistema de salud está en crisis estructural y por ello también este componente, el manejo de este tema, se ha judicializado. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Porque Bolivia no es el único país donde existen denuncias sobre negligencia, impericia, etcétera. Es crear mecanismos de prevención de la mala praxis. Acá lo que se ha intentado es sancionar ya penalmente a la mala praxis con 3 medidas que todos la conocen: una sanción económica, resarcimiento del daño; una sanción punitiva, que es la privación de libertad;
y una sanción que inclusive llegaba a la suspensión del título profesional, ¿no es cierto? Entonces, un acto punitivo. ¿De dónde deberíamos partir? Es cómo prevenimos la mala praxis. Y en esto se ha avanzado bastante. Qué bien que esté el representante de la OPS, porque ya entre el 2003 y el 2005, más de 40 expertos de muchos países debatieron este tema. Durante 3 años lo debatieron. En Málaga primero y ¿no es cierto? Y después, Chile. ¿qué surgió de ahí? Surgió lo que se llama una clasificación internacional de seguridad del paciente. Creo que ese es el primer enfoque global. Posteriormente, inclusive se creó lo que se llama el SIRAIS, ¿no es cierto? El sistema de registro automático para el paciente. Y finalmente, algunos países como Uruguay, por ejemplo, o Costa Rica, han creado una instancia que se llama SANEA, ¿no? Sistema Articulado de Notificación de Eventos Adversos. Entonces, son elementos que previenen el que un profesional médico llegue a tener una actitud que pueda ser considerada negligencia, imprudencia, inobservancia normal o mala praxis en su conjunto. ¿Y en el país cómo hemos avanzado en esto? En el tema en el país ha sucedido lo siguiente. El año 2005, el mes de agosto, se promulga la ley 3131. En su artículo 18 plantea que se debe crear el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje. Año 2005. Sí. En diciembre de ese mismo año se emite un decreto, ¿no es cierto? El decreto, hasta el número le doy, el 28562, que en su artículo 19 le da al Ministerio de Salud la competencia de crear en 9 meses el instituto, presupuesto y competencias. O sea, teníamos el marco legal global, que es la ley, artículo 18, ley 3131, y tenía un decreto supremo, el número que le he indicado, el 28562, que en su artículo 19 plantea la construcción de este Instituto de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ¿qué sucedió? Ocurre que, si contamos desde el 2006 hasta hoy, ¿no es cierto? Sí. Han pasado más de 13 años. O sea, en 13 años nunca el Ministerio de Salud ni siquiera intentó crear este instituto. Esto es una falta de institucionalidad. Y también aquí hay que hacer un poco de mea culpa al gremio médico, porque las directivas que se sucedieron en ese periodo no presionaron, no demandaron o no exigieron que el Ministerio de Salud pueda crear este instituto, que un ejemplo en América Latina es el de México. Inclusive el CONAMED de México funciona hace mucho tiempo. Y en esta parte del continente tenemos el TACAMES, el Tribunal Argentino de Conciliación Médica, que Bolivia, al ser parte del Mercosur, puede en sí ser parte del Tribunal Americano de Conciliación. O sea, los demás países, ¿cómo han solucionado este tema? Eso es lo que quiero preguntarle. Lo han solucionado creando estos institutos, haciendo acciones o creando instituciones para prevenir el acto médico. ¿No es cierto? Y yo quería, en esta primera fase, indicar que la medicina cada vez más compleja, más tecnológica. Y en Bolivia también tenemos que empezar a incorporar tecnología. Los profesionales de hoy día tienen que leer más que en el pasado. Y hay una frase que creo que resume un poco lo que es la profesión médica, ¿no? Es un gran internista de principios del mundo, los padres de la medicina, el doctor William Osler, canadiense, que inglés, que decía 2 cosas. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. O sea, lo único seguro en medicina es lo incierto y lo probable. Entonces, ese es el marco, digamos, hasta filosófico de lo que significa el manejo de la mala praxis y cómo se puede prevenir. Aquí el objetivo central es prevenir la mala praxis, no ir directamente a acciones punitivas y sancionadoras. Decir que los avances en la medicina entrañan riesgos, ¿no? Porque hay que arriesgar para avanzar. Y yo quería preguntarle, doctor Tenorio, ¿cuáles son las experiencias? Ya nos ha citado algo el doctor Cuentas. ¿Cuáles son las experiencias respecto al tratamiento de la negligencia médica, sobre todo en la región, ¿no? En América Latina? Ya, con tu permiso, quisiera comenzar diciéndote que el tema es absolutamente prioritario para la OPS-OMS.
existe una preocupación mundial actual, vigente, gigante por este tema. Las situaciones como consecuencia de las malas prácticas son muy, pero muy frecuentes. Yo quisiera, contextualizando para comenzar esta charla, por favor, compartirte algunos datos. Sabes que estudios recientes estiman que una persona de cada 10 que recibe una atención médica tiene alguna consecuencia de una mala práctica o un efecto adverso. 1 de cada 10 a nivel mundial. Sí, es mucho realmente. Sí, imagínate. Se calcula que 43 millones de personas, cifras vigentes, que hay 43 millones de incidentes de seguridad al paciente cada año. En el mundo, ¿no? En el mundo, sí. Y en el mundo se estima que el gasto causado por los problemas de la mala prescripción de medicamentos suben a más de 42 mil millones de dólares. Es algo realmente importantísimo y la gente no conoce, fíjate, o sea, uno cree que son casos aislados. Esto ocurre todo el tiempo. En Reino Unido, en Inglaterra, se calcula que cada 35 segundos, no se calcula, se informa cada 35 segundos un incidente relacionado con problemas de seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención en salud. Y la OMS pues tiene altísimo interés y, como lo decía el doctor Cuentas, básicamente para generar las herramientas, las iniciativas, los protocolos para prevenir o disminuir al máximo ese tipo de errores. Hay infinidad de experiencias en los países todos están trabajando al respecto. Esto no es un problema de un solo país, todos los países tienen problemas como esto. Un país... Claro que mal de muchos, consuelo de pocos no debiera ser. Está bien, ¿no? No debiera ser, sí. Sí. Pero experiencias hay muy interesantes, básicamente en lo que es generación de políticas nacionales, ¿sí? En lo que es creación de sistemas de garantía de la calidad, en fomentar protocolos, modelos, esquemas que prevengan situaciones específicas que ya están identificadas. Después compartimos contigo la lista de las cosas más frecuentes que hay. Todos los países tienen mucha experiencia. Lo que se sabe es que, independiente del sistema que exista, el sistema de salud en los diferentes países, lo que se sabe es que las situaciones son muy parecidas y que las soluciones también son parecidas. Por eso la creación de estos institutos, organismos que previenen ese tipo, que intentan prevenir o llevar al mínimo este número de incidentes. Y estos institutos, por ejemplo, han tenido buenos resultados exitosos en otros países. Se han demostrado, hay publicaciones recientes donde se demuestra que la aplicación de protocolos y de sistemas de calidad, de la garantía de la calidad, disminuyen ese número de eventos. Está demostrado, independiente de cuál sea el sistema de salud. Fíjate. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces conociendo ya estas experiencias con mayor profundidad. Los médicos no son infalibles, ¿no? Como cualquier otro profesional. En todas las profesiones existen errores que son involuntarios. Por supuesto que en el caso de la medicina está de por medio la vida humana y siempre va a ser mayor el costo, y no hablo de dinero, sino el costo en dolor, en el problema familiar. La verdad es que hay una línea muy delgadita, muy finita entre la negligencia y el error. El médico no está solo, por ejemplo, en un quirófano, ¿no? Ustedes como asociación han considerado esta diferencia, consideran, ¿cómo ven este aspecto del error y la negligencia? Por experiencia de víctima, como víctima, no como quien está en el otro lado, respetando a los doctores, ¿no? Bolivia tiene 24
normativas sobre atención clínica, ¿sí? 11 son relacionados a lo que es las normas nacionales de atención clínica. Y aquí el doctor Guillermo Cuentas conoce de este tema, ¿no? Y también hay 13 normativas sobre protocolos de atención. Ya como víctima, lo que podemos afirmar después de haber sufrido esto es de que desconocíamos de estos protocolos y estas normativas, porque se supone que estas normativas y estos protocolos son informados, son enseñados en los centros de formación, concretamente carreras de medicina, ¿sí? Y ahí es donde estos profesionales, jóvenes profesionales, hombres y mujeres, van por un sentido humano, ¿no? Cuidar la vida, salvar la vida. Y estos son los protocolos que se tienen que cumplir. Pero la negligencia médica justamente se da por el no cumplimiento de estas normativas y protocolos. Muchos de los casos que tenemos nosotros es ¿por qué? Porque el señor X, que estaba a cargo de lo que es la anestesia, no cumplió su rol en su momento y dejó a una persona totalmente con discapacidad mental, ¿sí? O en otros casos va una niña a hacerse atender de un problema en la piel, y aquí también está registrado cómo tiene que hacerse el tratamiento, pero le ponen una inyección que a las 2 horas la niña aparece muerta, ¿sí? ¿Que acaso no hay primeramente el diagnóstico? Y eso es enseñado en la universidad. Entonces, si bien es cierto de que hay riesgos, que un profesional no se ha preparado para ir a matar, porque esa no es la función en tema de médico, pero nosotros entendemos que como víctimas, que ese profesional que mandó a un ser humano a un estado de discapacidad parcial o total, o resultado de una muerte, no puede ser charlado en un instituto, como ya lo ha mencionado el doctor, como está aquí, de conciliación y arbitraje. Es decir, este instituto de conciliación y arbitraje nosotros lo entendemos en donde se va a negociar la vida de la persona que llegó, tiene resultado de discapacidad total, o la persona que murió. La idea no es ir a negociar un derecho, ¿sí? Entiendo lo que dice el señor de la OMS, el doctor Alfonso, donde dice, estos institutos son para controlar, vigilar o supervisar que las atenciones dentro de las clínicas privadas o públicas sean acorde a el cumplimiento de estos protocolos, pero no ir a negociar la vida yo no voy a negociar la vida de mi hijo que ha muerto, ¿sí? O una esposa va a ir a negociar la vida de su compañero que está en discapacidad total, o del niño que ha visto. Entonces, eso nosotros lo vemos mal, en el sentido de que muchos de los casos han sido producto del no cumplimiento de estos protocolos, y justamente tiene que separarse aguas. El tema penal nosotros no nos estamos metiendo. Lo que sí hemos presentado en su momento, el año 2013, ha sido un proyecto de ley en donde se tiene que, por un principio de solidaridad, una responsabilidad civil a la entidad que dice que está prestando un servicio en el tema de salud, y a las personas que han cometido el acto negligente. Entonces esas personas tienen que reparar el daño en la línea de lo civil. ¿Y cómo tendría que ser esa reparación según la asociación? Bueno, en este caso, de acuerdo al proyecto que nosotros hemos presentado, proyecto Chincheros, Benjamín Chincheros, justamente decíamos, o está aquí presentado, que corresponde una denuncia, hacer una denuncia formal, documentada, pero el artículo 10 de la ley 31 automáticamente nos cercena el derecho a la denuncia o a presentar formalmente nuestra queja, porque el artículo 10 concretamente dice que los documentos médicos oficiales quedan en resguardo y custodia, y es de uso exclusivo del
centro médico, del director que está a cargo. Y por lo tanto, estos documentos como el historial clínico, el consentimiento informado, las recetas, los informes médicos, las pericias que se dan, todo eso queda en instancias de la entidad pública o privada de salud, y como nosotros no tenemos una copia, no podemos ir a hacer una denuncia como se debe, porque el fiscal nos dice, no le puedo aceptar su denuncia de impericia, mala práctica o negligencia médica, porque no tengo el documento, la receta en el cual usted se está avalando o se está sustentando para tal denuncia contra X. Por lo tanto, muchos de los casos no salen a la luz, es decir, no llegan a ser denunciados por ese pequeño gran detalle. Y si ahora hay una gran cantidad de denuncias, es porque se está utilizando las redes sociales, los medios de comunicación, porque por el lado legal está cortado el camino. No podemos acceder a estos documentos si es que no hay una orden del fiscal, el requerimiento fiscal. Entonces, ahí hasta podría decir que nosotros no somos profesionales en el tema, pero nos manejamos de lo que vemos, pero de todos los casos que nosotros hemos atendido, visto, es que de cada 10 casos de negligencia médica, 6 ocurren en hospitales y clínicas privadas. Y de esos 6, 4 son directamente a niños, a menores de edad. Entonces, en ese sentido, el colegio médico, y esa es nuestra crítica a veces, el colegio médico tiene una función que cumplir, y en la ley 3131 no dice en ninguna parte de sus articulados que tiene que defender al profesional que cometió una negligencia y dio el resultado de la muerte de un ser querido o dejó a una persona con discapacidad total. Eso va contra los derechos humanos, eso va contra la dignidad de las personas. Pero sí, algunos servidores han planteado de que se tiene que respetar la dignidad del profesional. ¿Y dónde queda la dignidad de la víctima o de las familias? Se tiene que respetar la dignidad de la institución, de la clínica, del hospital. Pero ¿dónde está la institución de la familia? Esa dignidad no sirve. Entonces nosotros estamos en contra de este instituto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que son o iban a ser parte de este instituto de arbitraje, ¿sí?, muchos de ellos en su momento han sido personas que han cometido negligencia médica, y en un caso concreto, la señora que era parte de la auditoría externa era presidenta, ¿sí?, de la Asociación de Auditores Médicos, y ella misma, juez y parte, se hace su informe en donde se libra de todas. Por eso nosotros no estamos de acuerdo y pedimos que sea el Estado, y pedir también, hemos planteado de que sea una institución como la OMS parte de esta institución, de este grupo colegiado que van a evaluar, porque necesitamos una persona imparcial, porque entre amigos, entre compañeros de universidad, entre compadres, sí, entonces en ese sentido nosotros totalmente como muchas gracias. Quedamos en dentro de un momentito vamos a hacer un corte, y al volver quisiera la réplica respecto a este tema del doctor Cuentas. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta. Cada día una persona es víctima de la trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Es el enganche o captación de personas con amenazas, engaños y falsas promesas con el fin de explotarlas tanto laboralmente, sexualmente. Hemos dicho, quisiéramos conocer la opinión del doctor Cuentas al respecto de este planteamiento que hace la Asociación de Víctimas de la Mala Praxis, quienes arguyen que en la creación de este instituto, que ya nos había dicho el doctor Cuentas sobre arbitraje y conciliación,
no siempre hay personas que están, digamos, que son realmente árbitros, ¿no? Es decir, están parcializados. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Primero, no podemos ir sobre supuestos. Los mecanismos de conciliación y arbitraje, o los institutos de conciliación y arbitraje, con diferentes nombres, existen en todos los países de América Latina. El último país que creó su instituto de conciliación y arbitraje fue Paraguay. El único país en Sudamérica que no tiene una instancia técnica de estas características es Bolivia, a pesar de que le indiqué que hace 10 años ya se planteó la creación del mismo. El Instituto de Conciliación y Arbitraje es una instancia prejudicial donde, desde el punto de vista técnico, se determina si el error o el acto médico fue un error, un incumplimiento de normas, fue un acto de negligencia, fue una imprudencia o finalmente fue un accidente. ¿Quiénes son los que determinan? Estos son personal técnico, formado académicamente, y al mismo tiempo también el paciente, en este caso si hablamos de un incidente entre médico y paciente, él puede o debe, no puede, tiene que también nominar su árbitro. Si en esa instancia no se logra solucionar la controversia o el arbitraje determina que hubo una imprudencia o un incumplimiento de normas, es esa instancia que deriva el caso ya a una instancia civil o a una instancia penal. Creo que la instancia técnica que más se ha desarrollado en América Latina y es en México, se llama el CONAMED, que además da asesoramiento a los demás países que quisieran tener institutos con las mismas características. Una estadística del CONAMED indica que el 80% de las denuncias, ¿no?, o de la controversia en la relación médico-paciente se soluciona en este instituto. No es que ahí se queda. Los errores o los actos de negligencia cometidos por un profesional automáticamente son derivados a las instancias judiciales correspondientes. Entonces, este es un mecanismo, más la prevención, que significa la creación o el uso obligatorio de instrumentos técnicos, desde protocolos de atención, historia clínica, instrumentos de seguridad del paciente, consentimiento informado. Es decir, todos estos mecanismos tienen como objetivo prevenir la negligencia. Creo que ese debe ser el eje central de un debate en este campo. No se trata ya de buscar qué sanción se le hace, ¿no? Si da una sanción pecuniaria, privación de libertad, etcétera. Creo que fue mal encaminado ese debate. Creo que el eje central, porque se da en todas partes del mundo, los incidentes de esta naturaleza, debe ser de prevenir, porque se va a disminuir. Los países que han aplicado están disminuyendo sus incidencias, y los reportes que decía el doctor Tenorio, le puedo dar un ejemplo más. La Clínica Mayo es una de las clínicas más prestigiosas del mundo. O sea, todos los médicos sabemos qué es la Clínica Mayo. La Clínica Mayo en un año tuvo 119,000 eventos quirúrgicos, de los cuales 450 fueron parte de, hablemos de errores o de incidentes médicos que se produjeron en un año. Está hablando de la Clínica Mayo, del país que tiene el mayor nivel de desarrollo tecnológico y de una de las clínicas más prestigiosas del mundo. Eso nos muestra la complejidad del tema. No estamos hablando de la Clínica Mayo de Bolivia. No, por favor, estamos hablando de la Clínica Mayo de Massachusetts, de Estados Unidos, una de las clínicas más famosas del mundo. Lo que quería era que aclaremos para que no... No sé si habrá en Bolivia una Clínica Mayo, no conozco una Clínica Mayo en La Paz, no sé si habrá en Bolivia, pero bueno, yo hablo de la Clínica Mayo de Estados Unidos, que tiene una estadística de esa naturaleza. O si hablamos de eventos muy complejos, producto de errores, en algunos países, también en países del primer mundo, se han dado casos, como por ejemplo que en Estados Unidos un cirujano retiró un riñón en lugar de un ovario, o que operó en un TEC, en un traumatismo encefalocraneano, en un hematoma subdural, no operó el lado derecho, pero el lado izquierdo, cuando el hematoma estaba en el lado derecho. O sea, no quiero eso justificar, pero para que se vea la complejidad del tema. Nosotros creemos
que el desarrollo de mecanismos que garanticen la seguridad del paciente, que den confianza al paciente, pasa por construir políticas de prevención, evitar el acto médico, y obviamente que si hay algún médico que a pesar de esos instrumentos, comete una imprudencia o un acto de negligencia médica, será sancionado en la instancia correspondiente. Debe ser sancionado. ¿Cómo se mide la calidad de atención al paciente? ¿Qué gestiones se deberían realizar para contribuir a la calidad de la atención? Bueno, los sistemas de calidad, de garantía de la calidad de los pacientes, incluyen muchos aspectos, y se ha implementado con mucho éxito en aquellos países que reconocen que los errores en la práctica médica, en la práctica clínica, tienen muchos aspectos y son multifactoriales. Unos errores son muy frecuentemente relacionados con la estructura institucional, con la estructura del sistema de salud. Otros son relacionados directamente con el funcionamiento de las instituciones, y otros tienen que ver con los errores médicos. Entonces, aquellos países que han avanzado muy bien en los sistemas de garantía de la calidad son aquellos que, reconociendo estos tres ámbitos, ¿cierto?, han generado también soluciones en esos ámbitos. Entonces, en el ámbito estructural, entonces, que es el financiamiento, que es el aseguramiento, en todos los sistemas que garantizan mayores coberturas de los servicios y las prestaciones de servicios, son aquellos que tienen menos riesgo, pero aquellos que tienen una altísima incidencia de errores médicos o de malas prácticas en definidas instituciones, también ellos han logrado éxito cuando han reconocido cuáles son los problemas más frecuentes. Entonces se han logrado hacer como listas de cuáles son los mayores riesgos que existen, y ya se tiene identificado, Lucía, fíjate, se sabe que una de las causas más frecuentes de error tiene que ver con la identificación de las personas. Entonces, en los hospitales, el nombre sí, se le coloca el nombre equivocado a una persona cuando va a un quirófano. Entonces, aquí está la paciente de la cirugía a la vesícula, y resulta que le han puesto el nombre equivocado y termina siendo operada una persona que no era. El problema de identificación, te digo, es algo pero muy, muy frecuente. Entonces se diseñan protocolos específicos para evitar eso. El problema de identificación muy frecuente es el de los recién nacidos. Sí. ¿Cuántos recién nacidos nacen y se les pone el nombre equivocado a los padres y se entregan a los padres equivocados? Eso es muy, pero muy frecuente. Pero también algo que es muy frecuente y muy doloroso, hablando ahí con David, es cuando se equivoca el uso de los medicamentos, porque hay medicamentos que tienen nombres parecidos y físicamente son muy parecidos. Entonces se le aplica un medicamento equivocado porque la enfermera creyó que le estaba aplicando el correcto. Entonces se le aplica una insulina, por ejemplo, una insulina a una persona no diabética, y eso causa trastornos serios, incluso hasta la muerte. Entonces se definen, fíjate, en los sistemas de garantía de calidad cuáles son como los temas más importantes: la identificación de los pacientes, acabar con todos los medicamentos a nivel nacional que tengan características físicas parecidas y nombres similares. También, y muy frecuente, es el incorrecto procedimiento a una persona incorrecta o en el lugar o lado incorrecto del cuerpo. Eso te digo que es tan frecuente que existen. Yo aquí tengo protocolos específicos para prevenir eso. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Entonces, fíjate, se hacen listas, ¿no? Exacto. Entonces se define, es un protocolo, OPS, OMS, realización de procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. Algo muy relacionado con lo que está pasando recientemente. Entonces, se declara cuál es el impacto, ¿cierto? Se revisan cuáles son las medidas sugeridas. Exactas, medidas sugeridas. Entonces, que se asegure que se prevea la verificación, la etapa previa, que se exija a la persona y las expectativas, cuál es la evidencia que tenemos de esto, la aplicabilidad. Y te digo, para cada uno de estos temas hay protocolos. Aquí tengo uno de cirugías seguras.
qué hay que hacer antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces, lo que se hace, Lucía, es tomar todos estos listados y se le hace un diseño, herramientas específicas para prevenir esto, que la clave, como lo ha dicho David, es que se apliquen juiciosamente en los institutos donde se trabaja en este tema. Entonces, te digo que es muy importante saber que, como esto es un tema vigente, muy importante y de alta preocupación, existen ya una cantidad de experiencias en los países, experiencias mundiales, existe para cada uno de estos temas un protocolo o ejercicios o ejemplos exitosos para prevenir el mayor número de errores, porque te digo, ni en los centros más prestigiosos se evitan completamente. David, yo quería preguntarle si ustedes conocen la existencia de estos protocolos, si ha habido omisión en el cumplimiento de estos protocolos. ¿Qué es lo que ustedes han notado? Lo hemos ido conociendo a medida de las investigaciones, del reclamo, de la queja, ¿no? Y para nosotros así sorpresa cuando nos decían al principio de que solamente hay la ley de la salud, por decir, ¿no? El Código de la Salud, y que lo único que puedes hacer es atenerte a lo que dice el Código Penal en lesiones graves, gravísimas. Pero ya en los procesos uno va escuchando al distinguido doctor, cuando dice, pero ustedes no han leído tal protocolo. ¿Cuál protocolo? Está en la normativa tanto. Nos hemos ido al ministerio, queremos saber, nos dan en el ministerio, nos ponemos a leer y ahí caemos en cuenta de que lo que debería haber hecho un médico no lo hizo, y por ahí venía nuestro reclamo. Y lamentablemente es que la terminología utilizada por los médicos no es pues de popular, digamos, ¿no? Es decir, yo en el camino he ido aprendiendo que todo lo que termina con itis, ya es infección, es inflamación, y que el dolor de cabeza le dicen cefalea y otros nombres. Entonces ya pues me tengo que aprender todo eso, y estos protocolos que ahora lo tenemos, es decir, hemos pedido una copia, nos hemos puesto a leer en conjunto, y resulta que muchos de estos protocolos, donde dice muy acertadamente el doctor Alfonso que debería haberse cumplido por los médicos, justamente no lo cumplieron, y ahí viene nuestra queja concreta. Es decir, no es el médico, ¿no? El malvado, el perverso, es que no cumplió rigurosamente este protocolo que fue aprendido, fue enseñado en la universidad, y pasa por esto. Es decir, la mayoría de las negligencias médicas ocurren por el no cumplimiento de estos protocolos y normativas, y va nuestro reclamo a ese sentido, ¿no? No es que porque tiene el apellido, el nombre, o vive en tal lugar, le tenemos rabia a cierto profesional. No es eso, no entramos en la línea de la discriminación, pero sí en el tema de que no cumplió. Eso es lo que hemos identificado en estos procesos. Y justamente también estos documentos referidos en el artículo 10, en casos concretos, todos estos documentos, cuando han sido trasladados al órgano judicial para ser vistos si cumplió o no cumplió, desaparecen. Es decir, todo ese documento, todos estos documentos que están nombrados en el artículo 10, en el camino desaparecieron, y como son prueba plena, la ley dice, estos son documentos que sirven de prueba plena, ya no existen, desaparecieron, y por lo tanto el juicio no puede avanzar el proceso, pero sí está al lado la persona que ha sufrido el daño. Entonces, por eso también es nuestra reticencia, nuestra duda de la creación que hay esta creación de este instituto, y también, como dice el doctor, muchos de los anteriores directivos del colegio médico no han querido tampoco ser parte, ¿sí? Entonces nosotros también buscamos otras alternativas y reiteramos, ¿no? Es decir, el hecho de que no somos una asociación de venganza, no queremos vengarnos. La idea no es vengarse, porque ojo por ojo nos vamos a quedar ciegos. La idea es buscar un acuerdo en conjunto, pero pasa por un sistema, por un tema de sistema, es un tema nacional, y en ese sentido no puede decirnos, como algún
profesional nos dijo, usted solamente son el 0,01% del 99% de atenciones exitosas, pero ese 0,01% implica la vida de, en Bolivia puede ser de cada 1000, 10, pero esas 10 personas, ¿sí?, han sido afectadas, pero no solamente esas 10 personas, toda una familia. ¿No? Entonces, eso también a nosotros nos ha agredido totalmente, pero también quiero que entiendan que lo decimos con énfasis porque hemos sufrido todo esto, ¿no? No lo hemos leído en un cuentito, en una teoría, ¿sí? Lo hemos vivido, y muchas de mis hermanas que me están viendo, o los hermanos que están viendo, que son amigos, compañeros de infortunio, ya sea en Santa Cruz, en Cochabamba, a nivel nacional, hemos coincidido en algo, ¿sí?, de que estamos buscando un acto de justicia y no queremos mendigar un acto de justicia. Pero para eso no sirve solamente reclamar, sirve también apoyar en propuestas. Hemos presentado nuestras propuestas, hemos pedido ser parte de una famosa cumbre de salud que no nos han tomado en cuenta, hemos pedido reuniones con la Comisión de Salud en su momento para presentar nuestras observaciones, tampoco hemos sido tomados en cuenta. Entonces, todos esos hechos hacen pues de que en algún momento nos radicalicemos, como ahorita han debido sentir nuestra radicalidad en el tema, no el instituto, porque este instituto así, y muchos de los que eran parte o iban a ser parte del instituto han practicado en lo que es las auditorías externas que se hace vía gobernación, y justamente han sido compañeros, colegas, cuates. Y también vuelvo, sin querer puedo entrar en un tema judicial, porque muchos de los médicos tienen amigos que son profesionales de la justicia y se colaboran. Entonces nos tenemos que enfrentar con 3, 4 paredes en realidad, ¿no? Es decir, el médico, el investigador, el fiscal, el juez. Doctor, y acceder a justicia es complicado. Los médicos son seres humanos. Y son cientos, miles de angustias a veces que están acompañando a un médico. Pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas económicos, de todo tipo de problemas que quizá les hacen obviar o les hacen omitir seguir el protocolo. ¿Qué medidas como médico y como exautoridad del país se han ido tomando para que los protocolos se cumplan a cabalidad? Primero, los protocolos de atención, las normas de diagnóstico y tratamiento están elaboradas por miembros de las sociedades científicas. O sea, son instrumentos técnicamente sustentables, ¿cierto? No son apreciaciones subjetivas. Fuera de estos instrumentos técnicos, se han creado otros instrumentos de control para el manejo del paciente, tanto en consulta externa como en el ámbito intrahospitalario. Desde el consentimiento informado, los exámenes de laboratorio, o inclusive una hoja que ahora se llama la seguridad del paciente. Creo que ese es el acto inherente al quehacer médico. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer, ¿cierto?, que ocasionalmente puede haber un error humano. Nosotros no vamos a indicar de que en Bolivia los médicos no se equivocan. Ese es el componente médico. Pero hay otros 2 elementos centrales que hacen ya el funcionamiento del sistema, que es lo que tiene un sistema, el modelo de financiamiento. Nosotros en el modelo de financiamiento, cuando hablamos de gasto per cápita en salud, tenemos el gasto per cápita más bajo de Sudamérica. O sea, $253 per habitante, cuando Uruguay está en 1.400, o el promedio sudamericano está en 730, y el promedio mundial está en $1.000. El modelo de gestión que se tiene en este momento es anacrónico. Hay que cambiar el modelo de gestión en el país. ¿Qué significa cuando hablo de un modelo anacrónico? Que las condiciones de trabajo de los profesionales de salud en muchísimos centros de salud u hospitales en diversas partes del país se realizan
sus condiciones no tienen los elementos, los instrumentos, el equipamiento para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Estamos hablando de un déficit de todo lo que significa el modelo de gestión, el modelo de atención o el modelo de financiamiento, ¿cierto? Ese creo que es otro de los elementos. Otro tema, cuando se habla de cumplimiento e incumplimiento de normas, le pongo un solo ejemplo. Dice la norma que en un acto quirúrgico deben ingresar 2 especialistas, ¿no es cierto?, ante cualquier emergencia que pudiese haber, para que el especialista 2 o el primer ayudante pueda continuar el acto quirúrgico porque está capacitado para hacerlo. Pero en Bolivia, por el déficit de recursos humanos que se tiene en el campo de especialistas, en el 80% de los hospitales, incluidos en la seguridad social, en aquellos donde hay formación académica, el cirujano es ayudado por un residente. Y donde no hay formación académica, muchas veces los cirujanos ingresan ayudados por el médico general, e inclusive en algunos casos es la instrumentadora la que le puede brindar atención. Entonces, ese déficit de recursos humanos también ya nos hace que se pueda incumplir la norma. Pero al margen de todo ello, creo que hay que tener una mirada positiva al futuro. Tenemos que seguir incorporando instrumentos, tenemos que construir instancias, que le pongo por ejemplo el SANEA. Deberíamos tener en Bolivia un SANEA, ¿no es cierto?, para que vayamos disminuyendo las probabilidades de eventos adversos en el campo de la medicina. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a despedirnos del programa, pero tenemos 2 minutos para que usted nos diga, a ver, cuáles serían las medidas que ve usted que en otros países se están tomando y que realmente nos aconsejan para llegar a un mejor término en la instalación de protocolos y políticas que vayan a prevenir la negligencia médica. Sí, la OPS-OMS en general recomienda a los países, ¿no?, como tú lo dices, que revisen las políticas o las actualicen, ¿cierto?, y hagan todo lo posible para que las políticas al respecto se cumplan, ¿no?, para que tengan los protocolos, se actualicen los protocolos en cada uno de estos temas y haya la manera de hacer que se cumplan, ¿no?, estimular esto. La OPS-OMS reconoce que uno de los más grandes desafíos en la atención médica actual es la prevención de los errores y los efectos adversos. Yo quisiera, para terminar, citar a nuestro director general de la OMS, que hace 5 días publicó una carta sobre este tema, una revista más importante del mundo, y él dice: es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. O sea, todo lo que decimos es fácil, ¿cierto?, hágase, pero hacerlo requiere la inspiración, y nuestros países en la región lo tienen. El error más grande que podemos cometer en ese aspecto, sería no enfrentar ni aprender de nuestros errores en el tema de seguridad del paciente para evitarlos. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos decir al terminar? Que necesitamos llegar a un diálogo sensato, despolitizado, y tratar el tema con mayor seriedad. Tratarlo desde el punto de vista del tema social y de salud pública. Muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel y Tinta.